segura de que más de una vez has escuchado que en México no se debe hablar de política, religión o fútbol, pero estos temas resultan muchísimo más fáciles si los comparamos con hablar de racismo. México, aquel país del mestizaje, de la raza de bronce. ¿Serán estos mitos embellecidos la clave esencial para entender el racismo que vive México hoy en día? Primero hay que entender el contexto histórico, los tiempos posrevolucionarios. Y es que imaginen, estábamos viviendo en un México ensangrentado, literalmente, un México dividido. En cualquier momento las minorías se podían rebelar de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Que las minorías no se den cuenta que son minorías. A falta de identidad, mestizaje. Y si bien el sistema de castas y el concepto de mestizo ya existía desde la colonialidad, el concepto de mestizo como una ideología nacional toma su máxima potencia en los tiempos postrevolucionarios. Nada mejor para unir a un país que la idea de que todos somos iguales, que no valemos más o menos que los blancos y que somos una misma raza. Creo que es importante dejar en claro primero que la raza es totalmente un constructo social y que no hay fundamentos biológicos que lo sostengan. Lo siento, Darwin. Como dice Hugo Arellanes, que se usa para mantener jerarquías y el poder de uno sobre otro. Pero, a pesar de que la raza no existe materialmente, el racismo sí existe. El racismo está presente en todo el mundo a través de todo un sistema de desventajas sociales. O sea que el racismo inverso no existe. Igual es importante mencionar que en este momento muchos académicos se encuentran desentrañando y debatiendo los significados entre raza y color. Unos dicen que los términos son intercambiables, otros dicen que es mucho más complejo que una dicotomía. De cualquier manera, les voy a dejar este texto buenísimo que explica mucho del tema. A mi parecer, las relaciones que tengan raza y color van a ser totalmente dependientes del contexto. Lo cierto es que independientemente de la semántica de raza o color, la blanquitud siempre ha sido representada con el poder. Entonces, aun si suponemos que el mestizaje sí buscaba crear una sociedad única y homogénea, la realidad es que lo ha hecho a través del borrado de las comunidades indígenas y beneficiando a la blanquitud. La promesa de modernidad que trae consigo nos inserta en esta dinámica de blanqueamiento. Si no es a través de estrategias de reproducción, sí a través de estrategias de ascensión de clase. Y estas prácticas se encuentran en nuestro día a día. Uno de los ámbitos en donde es particularmente importante desarrollar prácticas, vamos a decirlo así, antidiscriminatorias, es en el ámbito de los medios de comunicación y de la publicidad en particular. Es un hecho que la representatividad en los medios, sobre todo para las generaciones más jóvenes, es crucial para saberse capaz de ocupar espacios. Si fallamos en representar a la verdadera población mexicana, estamos fallándole a todas esas minorías que no se sienten representadas. Hablemos de esas historias, hablemos de esas cosas que son de la banda que sostiene este país. ¿Sabían ustedes que en el mundo de los castings existe esta categoría de latino internacional, donde se buscan actores blancos, pero de ojos y cabello oscuros, dejando este mensaje como de ok, sí, no somos güeros, pero tampoco vamos a dejar morenos en la tele? Y estoy segura que hoy, si prendes la televisión mexicana o incluso los servicios de streaming, vas a encontrar muchos ejemplos. Si quieren saber más de racismo en el entretenimiento, les recomiendo muchísimo escuchar a Tenoch Huerta. Tenoch, lo estás haciendo muy bien. Y quizás ustedes ahorita me escuchen y digan, ay, qué exageración, así estamos bien. Pero si estuviéramos bien, las familias no celebrarían cada vez que nace un bebé con tez más clara que los demás. O a mí, a los 9 años, enfrente de todo un salón, no me hubieran preguntado si mi hermano de verdad era mi hermano, porque él es güerito. Otro ejemplo muy cañón que yo he vivido es el del perfilamiento racial. Y no hablo del perfilamiento racial de la policía, que igual es terrible, sino de aquel más sutil, aquel que se manifiesta en los centros comerciales o en la fila del antro, el que te hace sentir que estás en un lugar donde no deberías estar, al que no perteneces. Desde que en el centro comercial, en el supermercado, en lugares públicos, me siguen los guardias de seguridad. Constantemente me detiene la policía. En México, 1 de cada 5 personas ha confesado ser víctima de discriminación por su color de piel. Cuando tú preguntas por las cosas, ellas te contestan en otro tono, en otro sistema, porque te sientes humillado. Y la medicina no se queda fuera. Así como vemos en Estados Unidos las altas tasas de mortalidad en mujeres embarazadas negras, aquí en México vimos una alta tasa de mortalidad hacia personas negras y comunidades indígenas por COVID-19. O por ejemplo, si han visto este video, recordarán que la esterilización forzada de las comunidades indígenas en México hoy es una realidad.
Hablemos de números. El Colegio de México ha desarrollado una serie de investigaciones que busca, a partir de encuestas poblacionales, encontrar las relaciones que hay entre el color de piel y aspectos socioeconómicos. Y en todos los casos, educación, movilidad social, riqueza y nivel socioeconómico han encontrado que entre más moreno eres, más desventajas enfrentas. Según un estudio realizado por el Dr. Raimundo Campos del Colmex, de las personas blancas nacidas en el 20% más pobre de la población, solo 20% permanece ahí en la edad adulta. Sin embargo, lo comparamos con las personas morenas y 44% de las personas nacidas en el 20% más pobre de la población permanece ahí toda la vida. Viéndolo por el otro lado, si hablamos del 20% más rico, se estima que 56% de las personas blancas permanecen ahí, mientras que solo 29% de las personas morenas que nacieron en el 20% más rico se quedan ahí. Eso quiere decir dos cosas: que a las personas morenas sistemáticamente les cuesta más escalar socioeconómicamente, y además que a las personas morenas sistemáticamente les cuesta muchísimo más quedarse en una misma posición de riqueza. Es muy importante denotar la diferencia entre clasismo y racismo, pues aunque ambos son problemas de subyugación que presentan convergencias, el racismo existe materialmente, no es solo clasismo y hay que nombrarlo. El racismo implica la privación al ejercicio pleno de los derechos, tiene consecuencias estructurales y por ello se genera una acumulación histórica de desventajas. En general, las conclusiones de los estudios demográficos de color de piel son 4. La gran mayoría se identifica con tonos de piel intermedios. La escolaridad promedio de la población con tono de piel claro es mayor, con una diferencia promedio de 2 años frente a las personas morenas. La población con menos ingresos está integrada, en mayor proporción, por personas con tonos de piel moreno oscuro. El grupo con tono de piel oscura enfrenta mayor persistencia en el quintil de ingresos bajos, en comparación a las personas de piel clara. Como muchas veces, las desventajas sociales nos pegan más a las mujeres, pues los estudios donde se han detallado las intersecciones entre color, género y raza en Latinoamérica han encontrado que las mujeres son muchísimo más afectadas en el campo laboral e incluso en instituciones como las del matrimonio y la belleza. Volviendo al tema del colorismo, sin duda ser una persona negra o morena te pone en una situación desventajosa, pero en mi opinión, dónde te coloques en el rango de color dictará muchas de las violencias que vivirás. A pesar de que México ya contaba con leyes de protección a comunidades indígenas, no fue hasta 2019 que las personas afrodescendientes fueron reconocidas constitucionalmente. 2019. A pesar de que hay mínimo 1.381.853 personas que se consideran afrodescendientes hoy en día en México. Tal como nos narra don Bertoldo en su testimonio, donde cuenta que las mujeres negras que dan a luz tienen que ser llevadas por los mismos pobladores de Santiago Tapextla, en Oaxaca, una comunidad negra, pero cuando una mujer indígena tiene un bebé, se la llevan en helicóptero debido a los programas sociales. Otra pobladora nos cuenta que ellos no pueden registrarse en dichos programas sociales debido a que no hablan lenguas indígenas. Esto obviamente no se trata de poner a los más morenos contra los menos morenos, pero sí se trata de reconocer que todos estos escalones de injusticia social están basados en la retórica de la blanquitud. Y quizás aquí surja la pregunta: ¿por qué México no se considera racista? Comparaciones con Estados Unidos. Muchas personas en México piensan que el racismo solo se puede dar entre personas blancas y personas negras, entre policías asesinos o balaceras, pero esto no puede estar más alejado de la realidad, porque el día de hoy hay un niño en el hospital con quemaduras de 3er grado que fue quemado en su propio salón de clases debido a su identidad indígena. Que no hayamos tenido escuelas segregadas, sí vivimos en un sistema hostil, sí vivimos en un problema racista sistemáticamente. 2. Nacionalismo. Gracias a los movimientos nacionalistas postrevolucionarios, a la fecha de hoy tenemos esta idea de un México unido, un México más allá de los colores, un México que no ve colores, un México que permitió el ascenso de las minorías. Porque estoy segura que si hoy denuncias a México como un país racista, más de una persona te va a decir: pero Benito Juárez fue un presidente indígena. Y es que si lo pensamos, y esta es la tercera razón, la campaña de PR más exitosa que ha tenido México es el mestizaje. Desde José Vasconcelos, la retórica de la UNAM y el pequeño adoctrinamiento que hemos tenido desde la educación básica. Un mestizaje que no responde a la diversidad cultural y racial del país y que nos ciega a que quizás los mexicanos somos racistas. Entonces, ¿qué podemos hacer? 1. Identificar y reconocer nuestra historia. Es necesario ponerse lentes críticos cuando exploremos estos temas y recordar que esto va muchísimo más allá de nuestra individualidad. 2.
Empaparnos de conocimiento, no solo el académico, el anecdótico también. Como siempre, en la descripción les dejaré una lista de reproducción de YouTube con videos súper interesantes que tienen que ver, así como los artículos académicos de los que saqué la información. 3. Ser autocríticos. El desapegarse de instituciones tan arraigadas como lo es el racismo cuesta y es un ejercicio del día a día. Se trata de cuestionar y corregir. 4. Exigir a los gobernantes que legislen en pos de las minorías. Y finalmente, 5. Necesitamos desarticularizar el concepto de raza. Tenemos además que dejar de concebir a las violencias como discriminación, pues esto imposibilita el análisis estructural que nos permitirá ver y desmenuzar al antirracismo. Recuerden que esto no se va a hacer de una noche a la mañana y que es cuestión de constantes ejercicios, constantes críticas, pero al menos reconocer que somos un país cimentado en el racismo, que no existe la raza de bronce y que tenemos que cambiar será el primer paso.